Los veo muy decididos a estudiar la palabra hoy. ¿Sí? ¿Están listos? Gloria a Dios. Pues sin más preámbulos vamos a ir a la palabra. Les invito a abrir sus Biblias en el capítulo, mejor dicho, en el Salmo 19. Debido a mi situación bronquial, voy a estar tomando algo caliente para que mi voz aguante. Salmo 19, vamos a leer desde el versículo 1. Creo que es necesario que entendamos que la palabra de Dios debe ser el centro en nuestro servicio de adoración a Él. Porque si no es la palabra de Dios la que predicamos, entonces no estamos predicando el Evangelio, no estamos predicando a Cristo, no estamos predicando a Dios, nos estaríamos predicando a nosotros mismos y eso de nada sirve. Amén. Definitivamente de nada nos va a servir predicar nuestro pensamiento, nuestras ideas, pues esas no tienen poder. Es la palabra de Dios la que debe ser predicada en cada púlpito, cada domingo, porque es Dios mismo quien ha querido que nosotros nos reunamos en su nombre para darle gloria a Él. Y a algunos no les gusta eso, por eso se quieren tomar la gloria para ellos mismos. Pero quiero decir claramente desde este púlpito, y como lo he dicho durante mucho tiempo, quiero ser enfático y repetitivo en esto. Nosotros no predicamos ningún método, no predicamos ningún pensamiento de hombre, predicamos a Dios, predicamos a Cristo y a este crucificado, dice la Escritura. Amén. Entonces vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña. Salmo 19. Entonces la primera parte de lo que veremos en el Salmo 19, que en realidad es una condensación del Salmo 119, que es el salmo más largo en toda la Biblia. Y quiero que veamos algo maravilloso que encontramos aquí en los 6 primeros versículos. Veremos cómo Dios nos muestra o se revela a nosotros, o la Escritura nos muestra que hay una revelación de Dios en toda la naturaleza. Y vamos primero a la palabra para comenzar luego a predicar. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice verso 1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra el cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová, dice versículo 7, por favor tenga muy en cuenta ese versículo, es perfecta que convierte el alma. Cuando leemos la ley deberíamos leer la palabra. Entonces podríamos leer: la palabra de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Versículo 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel destilada del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Versículo 14. Por favor, ¿quieren leerlo todos conmigo? El versículo 14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén.
Primero que todo, Dios se revela claramente a través del mundo. Esto lo describe en los versículos 1 al 6. Aquí lo que vemos es que la naturaleza está gritando la grandeza de Dios. Continuamente la grandeza de Dios. No hay lugar en este planeta donde la naturaleza no esté gritando la grandeza de Dios. Amén. Es lo mismo que vemos en los versículos 18 al 20 de Romanos capítulo 1, que habla de las cualidades invisibles del Dios de esta creación, de su eterno poder y su naturaleza divina. Y dice la escritura en Romanos 1, 18 al 20, que dice que todo esto se ha hecho claramente visible y todas estas cosas son entendidas a través de lo que ha sido hecho, de manera que el hombre no tiene excusa. ¿Qué está diciendo la palabra aquí? Que la naturaleza misma nos habla de la presencia de Dios en su creación. Nosotros cuando pasamos frente a un árbol estamos siendo totalmente desafiados por Dios a entender que hay un creador y que ese creador ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado algo maravilloso que es la naturaleza. Y desde el tiempo de Adán y Eva, Dios dijo a los hombres que nosotros nos enseñorearíamos de estas cosas y que Él las había creado para beneficio del ser humano. Amén. Entonces el hombre no tiene excusa. El hombre no tiene excusa y puede decir que es que yo no entiendo si hay un Dios o no hay un Dios. La naturaleza misma nos habla de la presencia de un diseñador. Si cada cosa, usted puede mirar una flor, puede ver un colibrí. ¿Saben lo que es un colibrí, cierto? Ese pequeño pajarito lindo y hermoso. ¿Cómo puede? Nadie ve un colibrí y dice, ¿este de qué fábrica viene? ¿Cierto que no? No es como un auto. Pero ese colibrí tiene un diseño maravilloso. Y si ese colibrí tiene un diseño, es porque existe un creador, porque existe un diseñador. Y ese no es otro que nuestro Dios. Así el mundo no lo crea. Amén. Entonces, el propósito de la creación es gritar la gloria de Dios. En Lucas capítulo 19, recordarán ustedes que la palabra dice claramente que si los hombres no gritan, no hablaran de Dios, ¿qué dice? Estas piedras hablarían. Ese es el desafío que tenemos nosotros, pues usted y yo somos más que piedras. Usted y yo somos seres humanos creados para dar gloria a Dios. Amén. Eso es el propósito de la creación, gritar la gloria de Dios. Entonces, algo maravilloso es ver cómo también la palabra del Señor nos habla del sol, cómo sale y cómo corre. Y es como, y dice la palabra que como un novio, como un novio enamorado. Y dice claramente como un novio se levanta de su tálamo. Cómo va a buscar a la novia. Así mismo el sol recorre esta tierra, alumbrando cada rincón de la tierra para manifestar con su calor la presencia de la misericordia de Dios al haberlo puesto en su sitio para que alumbrara nuestras vidas. Pueden ver a Dios allí, pueden ver la palabra de Dios revelando al Dios creador. Amén. ¿Cuántos creen eso? Pero quiero ir un poco más adelante, luego al versículo 7. El salmista David casi que duplica su gozo ahí y luego empieza a hablar acerca de la ley de Jehová y de los preceptos y de los mandamientos de Dios. Dios se ha revelado, mis amados hermanos, de una manera aún más grande. Y lo vemos esto en los versículos 7 al 11. Y es un enfoque en la revelación de Dios a través de su palabra y de la grandeza de su palabra. Su palabra está nombrada ahí de varias maneras. Habla de estatutos, habla y le da diferentes títulos. Habla de los estatutos de Jehová, de la ley perfecta de Jehová. Y vemos entonces también los efectos de la palabra de Jehová, pues los preceptos de Jehová son fieles. Vamos a ver un poco más estas frases. Empezando desde el versículo 7 encontraremos 6 frases sucesivas y esto lo vamos a ver uno por uno. ¿Qué les parece? Dice primero que todo que en el versículo 7 dice que la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué es lo que está diciendo con esto? ¿Qué dice la escritura? ¿Qué quiere decir que la ley de Jehová es perfecta? Que la palabra de Dios es perfecta.
Eso lo que está diciendo es que la palabra de Dios es suficiente. Amén. Que es la instrucción, que la instrucción de Dios es perfecta. No solamente está diciendo que no contiene error, sino que la palabra de Dios no tiene tacha. ¿Ok? Eso lo sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, permítame, voy a hacer algo aquí que ya. Lo que quiere decir la palabra, lo que quiere decir este versículo es que en este mensaje que Dios nos ha dado está todo lo que Dios desea que nosotros sepamos. Que la palabra es completa, que está como Dios deseaba que fuera, que no hay necesidad de añadirle nada, que no le falta nada. Y algunos todavía se crean un propio libro para que nosotros entendamos la Biblia. Pero aquí la palabra de Dios misma está diciendo que en sí ella es completa, que no le falta absolutamente nada, que Dios, así como Dios la pensó, así nosotros la recibimos. Y me gusta decir una frase un poco, no sé cómo usted la va a entender, pero Dios no está en el cielo rascándose la cabeza porque no tiene un mensaje para el 2020 o 2021. Dios tiene una palabra completa para la historia de la humanidad. A Dios no se le escapó nada. A Dios no se le ha escapado nada. Dios sabe lo que hace. ¿Cuánto lo creen? Su palabra es perfecta, su palabra es completa, su palabra es total. Amén. No es que le falte algo a la palabra para ayudar a la humanidad del siglo XXI. Dios no tiene esos problemas. Dios hace las cosas bien. Es todo lo que nosotros necesitamos. La palabra de Dios es todo lo que nosotros necesitamos. No necesitamos ayuda de un libro. No necesitamos ninguna otra cosa al pie de la palabra. Primero que todo, porque ningún hombre tendría la capacidad de Dios para alcanzar tal sabiduría y tal profundidad y poner un libro a la estatura de la palabra de Dios. Porque no hay grandeza en el hombre ni sabiduría profunda para alcanzar el nivel de conocimiento de Dios. No existe hombre que pueda igualar lo que Dios escribió. Por lo tanto, no necesitamos otra cosa. Pero la palabra de Dios debe ser la prioridad de nuestras vidas. Y por eso la palabra de Dios debe ser el centro de la predicación del evangelio en cualquier púlpito de cualquier iglesia, en cualquier ciudad de este mundo. No debe haber ninguna otra cosa. Lastimosamente hay demasiadas cosas aplicadas o permitidas hoy en la Biblia. Me preocupa que haya más psicología en los mensajes de los domingos en las iglesias que palabra misma de Dios. Y eso es bien triste. Hermanos amados, la Biblia misma dice que ella por sí sola reivindica que ella es totalmente verdadera. Porque mire lo que dice la escritura. Luego sigue diciendo que los estatutos de Jehová son fieles. Es David quien está diciendo los estatutos, las palabras de Jehová son una roca sobre la cual está fundamentada mi vida. Eso es lo que David está diciendo. Los estatutos de Jehová son fieles. Yo los he podido experimentar, dice David. Ahora yo sé que usted y yo hemos experimentado momentos difíciles. Hemos experimentado tal vez situaciones incontroladas. Pero yo sé también que cuando hemos puesto la confianza en nuestro Dios, Dios no defrauda al hombre. ¿Cierto que no? Ahora bien, tenemos una tendencia a pensar en nuestro tiempo. Tenemos una tendencia a pensar de que la palabra de Dios como que está pasada de moda. Y pensamos, ¿será que en este siglo XXI esta palabra sigue siendo efectiva? Hace un poco tiempo me dijo alguien, a ver, yo sé que usted dice que es pastor, obviamente no viene a esta iglesia, aquí no hay de esa gente, ¿no? Me dijo, ¿y usted cree que yo puedo creer un libro de esos tan viejo? Y yo le dije dos cosas. La primera que le pregunté, ¿usted cree en su abuelita?
Se quedó mirándome así. Y yo le dije, pues su abuelita está viejita y usted todavía la quiere, ¿cierto? Ahora, lo más interesante de esto es que la palabra de Dios, la Biblia tiene que ser vieja y debe ser antigua. Y me dijo, sí, ¿y por qué? Le dije, porque yo tengo un Dios que no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso la palabra de Dios no cambia, porque tenemos el mismo Dios, el mismo que creó los cielos y la tierra, es el que está presente hoy en nuestras vidas. Él ha dicho algo y Él es inmutable, Él no cambiará, su palabra no pasará. Amén. Entonces es realmente aplicable esta palabra de la que estamos hablando para nosotros. ¿Es aplicable a su vida? ¿Lo cree usted? ¿Quiere usted que esa palabra le acompañe este año? Es la necesidad de nuestras vidas, que esta palabra esté presente en nosotros cada día. Y quisiera que realmente ese es mi deseo, de que este año nosotros estemos más aferrados a la verdad del evangelio, a la palabra santa de Dios. Ese es mi anhelo en Cristo. Sé que todos tenemos dificultades, y creo que tenemos dificultades de muchas formas, y no estoy aquí para saber las dificultades suyas, ni creo entender, no soy tan tal vez un poco atrevido al pensar de que puedo entender las necesidades o dificultades de todos. No se trata de eso, pero yo sí sé que hay alguien que sabe y conoce las dificultades de cada uno de ustedes, y ese es aquel que ha dejado una palabra. Por cuanto Él las conoce, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y por cuanto Él nos conoce, ha dejado una palabra y ha dejado su Santo Espíritu para que revele esa palabra en nosotros y podamos vivir cada día enfrentando las luchas y los desafíos diarios. Pero gloria a Dios, porque Él no nos ha dejado solos, nos ha dejado su presencia y nos ha dejado su santa palabra. ¿Cuántos les pueden decir gracias, Señor? Amén. Entonces, hay algo maravilloso en esta escritura, porque también la Biblia nos dice que los estatutos de Jehová son fieles. Entonces voy a repetir esto: son una roca sobre la cual está edificada nuestra vida. Como tercero, vemos que el precepto de Jehová es puro. En otras palabras, y aquí es donde yo quisiera pedirles que se metan en la palabra de Dios, porque todas las demás son palabras de hombres y no tenemos necesidad de ellas. Pero esta es la palabra de Dios, el Dios del universo, que creó todas las cosas, que les conoce a ustedes y a mí mejor que a nosotros mismos, o mejor que nosotros mismos, que conoce nuestra familia. ¿Sabe? Dios conoce su familia. ¿Sabía usted eso? Y Él sabe y conoce. Mire, Dios conoce su familia, pero Dios también conoce toda la eternidad. Y eso es maravilloso. Dios conoce la eternidad. Usted y yo no, pero Dios sí la conoce. Pongo un ejemplo muy frecuente así. Si usted mira por esa ventana, ¿usted qué ve? Si acaso un poquito hacia el lado y un poquito hacia el otro lado. ¿Sí o no? De ahí no puede ver. Un poquitico hacia arriba, y eso sí se agacha del techo. De ahí no pasa. Entonces ese es como el tiempo de su vida. Pero Dios no está limitado a eso. Es como si Dios estuviera, que está arriba en el cielo, mirando a todo el contorno. Él ve todo y usted y yo vemos solamente un poquito. Así es nuestra vida comparado con la eternidad. Nosotros vemos un poquitito, pero Dios ve todo. Y como Él conoce su familia y la eternidad, pues déjeme decirle que Él está interesado en usted y está interesado en que usted sea testimonio y sea alguien que proclame la verdad del evangelio para aquellos que usted ama. ¿Cuántos anhelan eso? Amar y predicar el evangelio. Entonces, si usted va a predicar el evangelio, ¿usted de qué va? Mire, tenemos la tendencia de que cuando predicamos el evangelio, lo primero que hacemos es que, mire, a mí Dios me ha cambiado. Y se nos acaba el testimonio muy rápidamente para predicar el evangelio.
Y algunos, claro, después cuando se les acaba el testimonio terminan haciendo un testirollo y le alargan y le ponen. Pero eso no es efectivo, hermanos. Ustedes y yo necesitamos predicar el evangelio basados en la palabra de Dios. Y para eso es que Dios ha dejado su santa palabra. Él ha dejado esta palabra porque Él sabe el futuro, el futuro de todo, porque sabe todo lo que acontece en nuestra cultura. Dios sabe lo que acontece en todo en nuestras vidas. Él conoce nuestro futuro, nuestro pasado. Él conoce el futuro y el pasado de sus familiares, y sería entonces tonto de nuestra parte no ponernos a sus pies y escuchar el consejo de Dios para alcanzar sabiduría y poder predicar esta palabra de Dios con poder, con valentía. Sería tonto despreciar a Dios. Sería tonto despreciar esta palabra para predicar el santo evangelio. La palabra es buena porque es la palabra de Dios. Él nos ha hablado y necesitamos escuchar la palabra, porque la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es relevante. La palabra de Dios es buena. Amén. Lo siguiente que me gustaría que viéramos es que el temor de Jehová es limpio. Los mandamientos de Jehová, los decretos de autoridad que Él da, son radiantes, traen luz, son limpios, son maravillosos, no tienen engaño, no tienen sombra, no tienen nada que no sea santo, porque provienen del santo, santo, santo. Su palabra es santa. Amén. No es palabra de hombre, por eso no debemos cambiarla por ninguna cosa. Porque no existe una palabra más santa que la palabra de Dios. Porque no existe una palabra más sabia que la palabra de Dios. Porque no existe ninguna palabra más tan perfecta como la palabra del perfecto Dios. No existe palabra tan poderosa como la palabra del Todopoderoso. No existe una palabra que pueda entender más o enseñar más que la palabra de Dios, que es omnisciente. Esto es la verdad. Y la verdad, cuando la tenemos, cuando la recibimos, dice la misma escritura, nos hace libres. Amén. Entonces, cuando algunas de las preguntas más comunes que encontramos a veces en las iglesias es: pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál cree usted que es la voluntad de Dios para su vida? Son dos muy buenos argumentos. Es más, que no son solamente argumentos, son dos verdades. Pero lo que conviene a su vida es su santificación. No hay otra cosa que le convenga más. Esa es la voluntad de Dios para su vida. Y lastimosamente, algunos creen que uno tiene como a veces hay hermanos que se acercan a uno y le dicen: a ver, pastor, ¿qué será lo que me va a pasar a mí mañana? Yo les digo: mire, yo todavía no me he comprado la bolita. Yo no soy adivino. Yo lo único que le puedo decir es lo que la palabra del Señor dice. Una de las preguntas muy comunes, esto entre las jóvenes y a veces entre las no muy jóvenes: pastor, ¿me conviene este muchacho inconverso? ¿Me conviene este hombre a pesar de que no es cristiano? Y yo les digo: no, pero mire, Dios me ha dicho que es que yo lo voy a convertir. Y yo les digo: un momentito, Dios no es mentiroso. ¿Y por qué dice eso, pastor? Pues porque su palabra dice que no te unas en yugo desigual. Entonces, si tú te vas a unir en yugo desigual y tú me dices que Dios te ha dicho algo, aquí hay una mentira. Y Dios no miente, porque Dios nunca va a ir en contra de su propia palabra. Y esto es la seguridad que usted y yo tenemos. Lo que Dios dice no es algo que nos hará daño. Lo que Dios dice es algo siempre bueno para su vida y para la mía. La palabra de Dios es buena y te da seguridad. Entonces no le andes buscando respuestas y acomodando que Dios es el que te ha dicho, porque eso es mentira. Dios no ha hablado nada en contra de sí mismo. Si Él dijo que no te unas en yugo desigual, pues no lo hagas. Dios no nos ha dejado. Mire, Dios no nos ha dejado ahí a nosotros mirando para los lados. ¿Y cómo será Dios?
Él no hizo eso. No, Él no hizo eso. Él se preocupó porque usted y yo tengamos una visión totalmente clara de quién es Él. Su palabra nos revela. Cristo Jesús lo revela. El desconocimiento, mis amados hermanos, el desconocimiento de la Biblia nos deja indefensos ante los lobos rapaces que existen hoy en día. Nos dejan indefensos ante las sectas. ¿Cierto que sí? Dios, Él mismo nos ha mostrado, Él nos ha dado su palabra y su palabra es clara. Nos ha mostrado su carácter una y otra y otra y otra vez a través de su santa palabra. Él es claro, Él nos ha mostrado quién es Él en su palabra. La palabra es suficiente, la palabra es relevante, buena, clara, preciosa. La palabra de Dios es santa. Si estás buscando el santo, búscalo en las cosas santas. Amén. Esta es una de las partes favoritas para mí de este capítulo. Versículo 9 dice: el temor de Jehová es limpio. Hemos visto la ley, los estatutos, los preceptos, los mandamientos, y ahora el temor de Jehová. Ese es el título dado a este libro, el libro santo de Dios. Amén. El temor de Jehová es limpio. La Biblia está escrita como el temor, la reverencia al Señor. El Salmo 56 versículo 4 dice: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado. Dice: alabaré la palabra de Dios. El mismo Salmo 56 versículo 10 dice: en Dios alabaré su palabra. Repite la misma frase. Si ustedes van al Salmo 119, que es el salmo más largo, ya lo había dicho, el Salmo 119 dice: amo tu ley, mi carne se estremece por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. De tus juicios tengo miedo. En el Salmo 138 versículo 2, este versículo dice que Dios ha engrandecido su palabra sobre todas las cosas. Él ha puesto su palabra en el mismo plano en que ha puesto su nombre. Dice aquí en el Salmo: ¿por qué? Porque la palabra es la revelación de quién es Dios. Por esto es que Jesús, cuando vino al mundo, y según es presentado el libro de Juan, dice que en el principio era Él, la palabra, el verbo. Dios mismo se convirtió. Escuche esto: Dios se hizo carne, el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. En ese niño que nació residía toda la santidad y la sabiduría de Dios. Todo estaba comprimido en Dios, en Cristo Jesús, siendo un bebé. No entendemos eso ciertamente, completamente con nuestro intelecto, pero déjeme decirle que por la fe podemos ver cuando, y no solamente fe, mire, históricamente usted puede ver que Jesús anduvo por la tierra haciendo cosas conforme a las escrituras, que Él nació conforme a las escrituras, conforme a la palabra había sido dada, conforme a las profecías, y Él murió conforme a las profecías, pero también resucitó y vive y está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Esa palabra se hizo carne, esa palabra es vida, y usted y yo somos realmente bendecidos porque usted y yo poseemos, recibimos y tenemos que guardar esto en nuestro corazón, la santa palabra de Dios. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios por eso? Gloria al Señor. Jesús es la palabra, la revelación de Dios. Esta es la representación de Dios en su santidad y infunde temor en nuestro respeto hacia Él. ¿Cuántos pueden entender eso? No es un temor, no es terror, es temor reverente a aquel que es la palabra viva, aquel que es Dios mismo, aquel por quien se han hecho todas las cosas, en Él y para Él y por Él, y todo es Él. Y diga gloria a Dios porque yo le pertenezco a Él. Eso es nuestra bendición, que usted y yo estamos contados en los planes de Dios. Amén. Hace unos días también, estoy recordando cosas, y ya ha pasado un tiempo de eso. Alguien me dijo: oiga, pastor, usted hace demasiado énfasis en la palabra. Y yo pienso,
Si en algo nos hemos de equivocar, pues que nos equivoquemos en eso, de hacer demasiado énfasis en la palabra. Si a alguien no le gusta el énfasis en la palabra, es porque no tiene interés en conocer a aquel que le amó primero. Si usted quiere conocer a aquel que le amó primero, entonces usted debe tener hambre por la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es suficiente. Voy a repetir esto mismo. La palabra de Dios es relevante, buena, limpia, santa. Y finalmente la palabra de Dios es verdadera. Dice la Escritura que los juicios de Jehová, esto hace referencia a los veredictos y decretos, dice que son firmes y justos, son verdaderos. Dice, los juicios de Jehová son verdaderos. Esta es una de las razones por las que la palabra debe ser básica en nuestra adoración, en nuestra predicación, porque vivimos en una cultura que cada vez es más escéptica acerca de esta verdad. Cada vez la cultura está rechazando más la palabra de Dios. La cultura está dominando el pensamiento del hombre. Mire, yo no sé si usted ha experimentado esto, pero yo he hablado con jóvenes en este país y uno dice cómo se criaron. Una cosa rara. Aquí mismo, en este local que compartimos con oficinas, yo doy gracias a Dios por los hermanos que trabajan en el servicio. Antes de que ustedes lleguen, hay muchos y varios hermanos que llegan aquí a limpiar todo esto, pero a veces tienen que ir a limpiar los baños y dan asco. ¿Sabe por qué? Porque los jóvenes aquí no entienden nada, no saben nada, son como robots. Habla usted con ellos y son una cosa rara. Uno no les entiende nada. No porque uno no entienda el idioma, sino por la forma en que hablan, de lo que hablan. Y muchas veces han venido los hermanos aquí tempranos y han encontrado que jóvenes, que no son tan jovencitos, que ya son bebés de 25 años, comen. Hemos encontrado espaguetis con carne tirados por el piso, los platos tirados. Y uno dice, bueno, eso no determina todo. No, pero sí nos muestra dónde están ubicados. Y nos muestra que ellos no tienen respeto por nada. Si no tienen respeto ni siquiera por ellos mismos, por sus padres, por sus familiares, ¿cómo pueden tener respeto por Dios? Es más, Dios para ellos es una idea rara. Y ante ese mundo, usted y yo tenemos que enfrentarnos. Entonces, para ellos lo raro somos nosotros. Pero la palabra de Dios es suficiente. Y los juicios de Dios son verdaderos. Una cultura en la que nos enfrentamos hoy que no acepta ninguna verdad absoluta. Y para ellos todo es relativo. Si tú crees tu problema, yo no creo. ¿Y qué? No, pero no me hables, no, cree lo tuyo. No hay respeto por nada. Pero la palabra de Dios afirma estar segura y que es justa y verdadera en todo sentido. Todas estas son características de la palabra de Dios. Y yo sé que le va a sonar muy repetitivo esto, pero la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es buena, relevante, limpia, santa y verdadera. Como ven ustedes, he hablado de descripciones, atributos de la palabra de Dios. Lo que yo quiero que ustedes vean es lo que sucede después de cada una de estas descripciones. Mire, notarán que hay resultados y efectos. Y el fruto de la palabra lo veremos ahora. ¿Qué sucede en respuesta a la palabra de Dios? Pues bien, en el versículo 7 dice, la ley de Jehová es ¿qué? Perfecta. Lo han estado leyendo, ¿cierto? ¿Alguien le falta una Biblia? ¿Trajeron todo Biblia? ¿Sí? ¿Le falta una Biblia? Por favor, hermanos, que tenemos unas Biblias aquí para prestar. Míreme, por favor, haga esto. Llévele a los hermanos ahí una Biblia. Tenemos Biblias aquí para prestar. Por favor, las sacan al frente, por favor, y las compartimos. ¿Ya están prestadas? Es que son muy eficaces estos hermanos. Entonces, Salmo 19, el versículo 7, si me permiten, vamos a permitir que el hermano allí encuentre el Salmo 19. ¿Está listo en el 19? Versículo 7, y ahora voy a aprovechar el momento para tomar algo aquí. Dice,
Dice la primera parte, la ley de Jehová es perfecta. Vimos ahí que la palabra es suficiente, pero mire la respuesta, convierte el alma. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué usted y yo necesitamos la palabra de Dios? Justamente por eso. Ahí dice, usted lee la ley, ¿cierto? Se lee así, la ley de Jehová. Pero el salmista está refiriéndose a la escritura, a lo que él tenía en ese momento por escritura. ¿Ok? La ley de Jehová es perfecta. Entonces vimos todo aquello que es perfecta, que es santa, que es buena, que es limpia, que es relevante y verdadera. Entonces ahora vemos la respuesta, convierte el alma. Piensa en este efecto de la revelación de Dios. La palabra nos transforma, y estoy hablando como un hermano de la iglesia, nos transforma, reviviendo, renaciendo el alma, restaurando el alma, refrescando el alma, transformando el alma. ¿Aló? Este versículo nos está mostrando que la ley de Jehová, que la palabra de Dios es de mucha amplitud, es grande, es completa, es suficiente y es capaz de restaurarnos, de revivirnos, de transformar nuestras almas. No podemos crecer, escuchen esto mis hermanos amados, no podemos crecer a la imagen de Cristo por otro medio que no sea la palabra de Dios. ¿Lo podemos entender? Usted puede dárselas de Superman, pero usted no llega ni a primo de Superman. Entonces, si usted se las quiere dar de cristiano, pues no va a ser ni cristino si no tiene la palabra de Dios, más bien va a ser un cretino. Pero es importante que entendamos que sin la palabra de Dios no vamos a crecer. ¿Crecer en qué? En estatura, sí, pero estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Sin la palabra de Dios no hay vida. Sin la palabra de Dios no hay conocimiento de Dios. Y esto es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti y creas que tú me has enviado. Quieren conocer a Cristo, necesitan o anhelan conocer del carácter de Dios, pues entonces es fácil. Vamos a librar un desafío con la palabra de Dios durante este año. Amén. Les anticipo algo, tenemos un proyecto, no debía hablar de esto, pero es que ¿quién me calla a mí cuando me paro aquí? Mire, tenemos un proyecto este año y si Dios quiere tendremos una conferencia y van a venir pastores de México a apoyarnos en esto. ¿Y sabe cuál es el tema? Volver a la palabra. Usted y yo necesitamos comer la palabra de Dios. Volver a la palabra, sacar algunas enseñanzas erróneas que han habido en nuestras vidas. ¿Cuántos están dispuestos a desaprender? ¿Sabe? A mí me gusta mucho esa frase, porque aquí llegó una vez una persona y me dijo: pastor, yo tengo que desaprender todo lo que a mí me enseñaron, porque entiendo y creo que lo que me enseñaron no era la palabra de Dios. Wow, eso se llama valentía, eso se llama humildad. Porque algunos no quieren venir a la palabra. Es que a mí me enseñaron así. ¿Ok? ¿Y el que le enseñó sabe más que Dios o qué? No, es que a mí el pastor, no, el apóstol, el arcángel, el querubín, ese que era mi guía, me dijo que yo tenía que saber esto. Sí, pero si no está en la Biblia, usted no necesita saber eso. Usted necesita saber lo que Dios dice. Lo que el hombre dice se lo lleva el viento, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces, no podemos crecer a la imagen de Cristo por otro medio que no sea la palabra de Dios. Por esto es que no pierda usted esta visión. Estamos destinados a vivir vidas cristianas derrotadas si tratamos de vivirla fuera de la palabra de Dios. Algunas veces nosotros nos escuchamos mucho a nosotros mismos. Y uno dice, ¿y eso es malo? Pues a veces sí. Y le voy a explicar por qué. Porque en lugar de escucharnos a nosotros mismos, debíamos de hablarnos a nosotros mismos. Y usted dice, bueno, ¿y cómo es eso?
yo me estoy saliendo un poco de mi propio esquema para contarles algo. En el Salmo 42, no hace falta que vaya ahí, le voy a contar algo. El salmista ahí dice algo muy interesante. Dice: ¿por qué te abates, alma mía? Se hace esa pregunta, o sea, se habla a sí mismo. Pero usted y yo, cuando nos levantamos por la mañana, a veces nos levantamos: uy, ayer me fue mal, uy, tal cosa. Y está escuchando cosas. ¿Sabe de dónde salen esas cosas? De su propio ego herido, de lo que no me gustó. Porque por la mañana a veces pensamos: es que este es así, es que este es así. Y vamos prevenidos y estamos escuchando, estamos siendo guiados por lo que escuchamos. ¿Sabe quién le habla? Su ego. A usted le está hablando su orgullo. Pero si usted cambiara eso y dijera, y se hablara a sí mismo: ¿por qué te abates, alma mía? Pero seguramente que mañana vendrá la misericordia de mi Dios, y en la noche estaré en la oración con mi Dios, y en la noche tendré cánticos a mi Dios. Mejor yo planeo, me hablo a mí mismo la palabra de Dios. Amados hermanos, estas son las palabras que hablaba el salmista en ese tiempo. Pero ¿sabe algo? Cuando usted cambia estas cosas, cuando su pensamiento es el Señor, entonces usted puede comenzar a hablarse a sí mismo la palabra de Dios, y puede decir cosas como: ¿quién está en tu contra si Dios está contra ti? Puede decir y recordar: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por mí, ¿cómo no te dará con él todas las cosas por gracia? ¿Cómo no podrá él bendecir mi vida? ¿Cómo entonces quién podrá acusarme? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? ¿Quién podrá acusar a los hijos de Dios? Si yo soy un hijo de Dios, si realmente Dios es mi Padre, ¿quién podrá acusarme a mí? Si Él es mi abogado, si Él es mi Señor, ¿quién podrá separarme del amor de Cristo? ¿Quién podrá alejarme de lo más grande y sublime que yo he tenido? ¿Quién podrá alejarme? ¿Quién podrá negar que Él en mi corazón? ¿Quién podrá negar que Él murió en mi lugar? ¿Cómo entonces puedo yo traer el pensamiento de Dios a mi vida cada mañana? ¿Cómo entonces no alcanzaré la meta en el día si yo tengo la compañía de mi Señor? ¿Cómo no estaré fortalecido si yo como la palabra de Dios? Pero ¿cómo estaré desnutrido si solamente escucho las voces del mundo? ¿Pueden pensar en eso? La palabra es importante. La palabra es verdadera. La palabra de Dios es buena, es relevante, es maravillosa, es santa, es sublime, es verdad. Vamos a vivir vidas de verdad en este año. Vamos a traer la palabra cada día a nuestra vida. Dejemos de decir que somos cristianos y cuando salimos de la casa ni nos hemos acordado de Dios. No digamos que somos cristianos si vivimos una vida totalmente aparte allá afuera, que solamente somos cristianos en la iglesia. Vamos a vivir un año para darle gloria a Dios, comiendo esta palabra santa que produce en mí transformación y vida nueva. Amén. Aprenda a predicarse el evangelio. Amén. Si este salmista hubiera vivido a este lado de la cruz, o sea, en este tiempo, seguramente que lo que hubiera escrito o lo que hubiera dicho sería siempre palabra de Dios cada mañana. Se la predicaría a sí mismo cada mañana. ¿Ok? Debemos hacer esto porque esta es la vía a través de la cual Dios nos transforma. Si tratamos de vivir vida cristiana apartados de la palabra de Dios, tal vez mejoremos algunos aspectos en una disciplina. Tal vez seremos más ordenados. Tal vez yo voy a recoger mi toalla mojada si me pongo más organizado, arreglo cosas de horarios y soy tal vez hasta mejor ciudadano. Seguramente que si me propongo esas cosas las puedo lograr. Pero eso no tiene trascendencia eterna. La palabra de Dios nos llevará a una eternidad. ¿Cuántos lo anhelan? ¿Cuántos quieren una eternidad con Dios? ¿Sabe? Si a usted no escucha la palabra de Dios hoy, si a usted no le importa la palabra de Dios hoy, usted se va a aburrir en el cielo, hermano, porque allá solamente vamos a hablar la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Algunos no, pero bueno,
Cada uno toma su decisión. Cada uno con su religión, decían por ahí. La única manera, hermanos, en que podemos tener la victoria sobre el pecado es si Dios transforma nuestras almas a través de su palabra. Eso es lo que Él hace. Ese es uno de los efectos de la palabra. Otro efecto de la palabra es que nos hace sabios. ¿Cuántos quieren ser sabios aquí? Algunos ya lo son. Por eso no dijeron amén. La próxima frase en el versículo 7. El mandamiento de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Sabiduría. ¿Cuántos saben que la necesitamos? La palabra sabiduría se encuentra por todas las escrituras. Está basada en la aplicación de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios a nuestro diario vivir. Repito esto, la sabiduría en una vida está basada en cuanto usted obedece, tiene, cree, vive la palabra de Dios y hace su voluntad. Algunos creen que son sabios porque se ganaron por ahí un dinero. Pero eso no es sabiduría, mi hermano. Tenemos que creer que la palabra de Dios hace sabio al sencillo, al más sencillo de nosotros. Nos hace sabios la palabra de Dios si confiamos en ella. La palabra de Dios entonces nos hace sabios. Amén. La palabra de Dios también nos satisface. Mire, dice la escritura, los mandamientos de Dios son rectos que alegran el corazón, llenan nuestros corazones de alegría. Esto es lo que la palabra de Dios asegura que hace. Llegues, por favor, vaya ahí mismo al versículo 10 donde dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Piensen esto conmigo, mire, más deseable que el oro y más que el oro afinado, más deseable que dinero. ¿Ok? Más deseable que una fortuna. Eso no les gustó. Siempre me dijeron a mí, no le toque el bolsillo a los hermanos porque ponen bravos. Y le estoy diciendo que la palabra más deseable que el dinero, y ya se pusieron serios. Para que no me miren mal, les voy a decir por qué es mejor. El salmista aquí habla como si hubiera heredado millones. Pero ¿sabe qué dice él? A mí los millones me importan poco. Porque tengo algo más valioso que los millones. Tengo la palabra de mi Dios, más valiosa que oro refinado, más grande que cualquier castillo, más grande que cualquier terreno, más grande, más valiosa que todo el oro. Y no cualquier oro, sino el mejor oro. Ese para mí no es importante, dice el salmista. Eso para mí no es nada. Yo tengo algo más valioso. Tengo la palabra de Dios, que ella vale para mí más que cualquier grande fortuna. Eso es maravilloso, hermanos, cuando le demos el valor a la palabra de Dios, que le demos el valor que la palabra de Dios merece. Amén. Esta es la imagen de la Biblia, hermanos, que tenemos que ver. Es lo que debe representar para nosotros la Biblia. Algo más valioso que un gran capital. Algunos prefieren ganarse la lotería. Cada uno con su religión. Y luego viene la disculpa también. Es que yo no puedo buscar mucho de Dios porque yo no tengo tiempo. Le podría preguntar a usted si usted ha pensado alguna vez eso. Me gustaría que piense algo añadido, y es, ¿de quién es el tiempo? No tengo tiempo, como si nosotros administráramos el tiempo de nuestra vida. ¿Sabe? El día que Dios dice se apagó, ¿y qué? ¿Le vas a alegar al Señor algo? Un momentico, yo tenía mucho que hacer, Señor. ¿Le podría decir eso a Dios? Es que no tengo tiempo. Hermano, ¿por qué usted siempre llega tarde? Hermano, es que no me alcanza el tiempo. Pues haga algo para que el tiempo le alcance. ¿Y cómo le va a alcanzar? Levántese más temprano, no sea flojo. No, es que el sábado, el dominguito es el único día que me queda. Pues sabe una cosa, si tanto quiere descansar, le propongo una cosa: espere que llegue a la eternidad, ahí no va a tener que trabajar. Si yo tuviera, otros tienen un complejo. Oiga,
es que yo no soy bueno para memorizar. ¿Cuántos dicen eso? No levanten la mano. Mire, yo no creo eso. La cuestión es de un sistema, la cuestión es de entrarle ahí. Algunas personas tienen sus dificultades y bueno, yo lo entiendo, pero yo no creo que nosotros si disponemos nuestro corazón, porque todo comienza en su disposición a hacer la voluntad de Dios. La cabeza tendrá que obedecer al Espíritu cuando Él es el que gobierna. ¿Cierto que sí? ¿Lo creen? No todos. No están muy convencidos. ¿Cuántos lo creen? Ah, bueno, por ahí medio. Ok, entonces, yo no pretendo que todos tengamos exactamente la misma habilidad o capacidad para memorizar, pero lo que sí me gustaría es que usted lo intente, porque sabe una cosa, Dios es fiel. Y Dios no le va a negar a usted el deseo. No le va a negar, si usted está buscando su palabra, Él no se la va a negar. No lo digo porque se me vino a la cabeza, lo digo basado en la palabra de Dios. No me gusta hablar de mis propias cosas, porque prefiero hablar de la palabra de Dios. Y basado en la palabra de Dios le estoy diciendo, Dios no le va a negar y no le va a incumplir ese deseo de conocer más su palabra. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que el que tenga necesidad de sabiduría, ¿qué dice? La pida. ¿Y que la pida qué? ¿Y quién la va a dar? Él la dará y le dará un poquito, dice, ¿no? Abundantemente. Y aparte de eso, algunos dicen, no, es que de pronto Dios está bravo conmigo. Pues no, la Biblia dice que Él la dará abundantemente y sin reproche. O sea, no los va a regañar por llegar tarde. No, tranquilos. Amén. Pero déjenme hacerles una pregunta a ustedes. Si yo les dijera que vamos a repartir dinero por cada versículo que se sabe, hasta esta noche a las 12 junten todos los versículos y le voy a pagar 1000 coronas. No, eso es un negocio. Ya ahí sí no tienen que trabajar, ¿cierto? Ahí sí se preocuparían y le apuesto que no llegarían tarde. Bueno, yo no debo apostar, pero nadie se va a dar cuenta que vamos a apostar aquí entre nosotros. Ahí sí van a llegar temprano a la iglesia a ver cuántos, pastor, no se sabe cuántos me aprendí, ¿no? Miren, hermanos amados, que el Señor nos ayude a no llegar a estar en un estado así, de que la palabra de Dios sea algo irrelevante para nosotros, de que la palabra de Dios sea algo pequeño para nosotros, que el dinero nos motive más que la palabra de Dios. Dios nos libre, Dios nos libre, porque las cosas terrenales se quedan en la tierra, pero las celestiales aún tendremos que disfrutarlas. Y yo anhelo en el Señor que vayamos delante de su presencia y podamos escuchar de Él esa bienvenida, que abra esa puerta y diga, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Usted y yo tenemos un llamado a predicar esta palabra. ¿Cuántos quieren obedecerlo en este año? ¿Cuántos quieren comer de esta palabra para dar respuesta a Dios? ¿Cuántos quieren dar respuesta a Dios este año? Pues ¿sabe qué? Es momento realmente de comenzar. Si no ha pasado antes, pues es tiempo de comenzar. ¿Basados en qué? En su santa palabra. No en usted mismo, no para gloria suya, sino para gloria de Él. Amén. Algunos incluso por una fortuna han dejado hasta su propia familia. Es terrible eso. Por una fortuna hacen cualquier cosa, pero ahora nosotros conocemos la verdad y esa verdad nos trae libertad. Y yo le puedo decir algo, hermanos, no estaremos o no debíamos estar dispuestos a hacer todo por amor a la verdad de Dios. Dejar cualquier cosa por amor a la verdad de Dios. Mis amados hermanos, la palabra de Dios es más preciosa que el oro. Luego dice que es más dulce que la miel y que la miel que destila del panal. La palabra en nuestra boca es como miel, es un manjar. Bueno, algunos prefieren un bistec, y en Navidad como que le dimos duro a eso. Mi esposa dice que en Navidad la ropa se hace pequeña y tiene razón, se me nota, pero se achican las camisas y los pantalones, ¿sí o no? Pero sabe, la pasamos muy bonito, ¿cierto? ¿Recuerdan la fiesta de Navidad que hicimos hace poco, no? El 26, fue fenomenal.
y comimos muy bueno. Con todo y eso, hermano, y aunque todos los días este local allá afuera estuviera lleno de los más grandes manjares y de las cosas que usted prefiera, con todo y eso, ninguna de esas cosas es más rica que la palabra de Dios, más dulce que la miel. ¿Sabe? Cuando se trata de comer somos muy puntuales, y no solamente que comemos una vez al día, algunos hasta 4 y 5. Yo no estoy mirando a nadie en especial. Todos me miran a mí y me dicen, sí, pero ¿usted qué dice? Bueno, yo le digo que sí, le hemos dado duro a la comida, pero no, que no sigamos hablando de comida. Hablemos del manjar más grande que nosotros tenemos, la palabra santa de Dios. Ella es más dulce que la miel. Así que yo les quiero decir esto, sería maravilloso que así como nos... Es que quiero parar de hablar de comida, pero va a ser difícil. Es que me senté con unos hermanos paisanos míos hace unos días. Y déjeme decirle que comenzamos a planificar. Y tal día, ¿qué tal si comemos esto? Y lo de mi tierra, y aquel pescadito, y aquel tamal, y aquella cosa. Y hable de comida, y claro. Pero ¿saben una cosa? Queremos a veces comer y vivimos antojados. ¿Cuántos se antojan de la comida de su pueblo? Todos, ¿cierto? Pero sería maravilloso que viviéramos más antojados de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea nuestro antojo. Que la palabra de Dios sea nuestro pan, que la palabra de Dios sea nuestro deleite, que la palabra de Dios sea la satisfacción de nuestras almas. Amén. ¿Por qué? Porque ella nos satisface, la palabra nos transforma, nos hace sabios y nos satisface verdaderamente. La palabra de Dios nos alumbra. Dice la escritura que los mandamientos de Jehová alumbran. Aquí está el resultado o respuesta. Alumbra a los ojos en un mundo lleno de oscuridad. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es luz a su camino. Lumbrera nuestro camino. La palabra de Dios alumbra el camino por el que debemos caminar. Diga gloria a Dios, porque ya no caminamos en tinieblas, porque no caminamos dando tumbos. Tenemos la seguridad de la luz, de la palabra del Santo, del Padre de las luces. Tenemos la palabra de Dios. Yo no sé usted, hermano, pero yo me emociono aquí en mi corazón al pensar de que este año comeremos palabra de Dios, que habrá efecto en nuestras vidas, que tendremos más sabiduría, que dejaremos las cosas que son demasiado sencillas, y de sencillas significa simples, que dejaremos esas cosas para caminar con Dios. Amén. La palabra de Dios, que el Señor nos haga personas que estemos en temor reverente a su palabra. La palabra nos hace reverenciar su temor. Dice la escritura exactamente: las ordenanzas de Jehová son en verdad justas en su totalidad. Lo que vemos aquí es como el salmista ve esta palabra, como ve su propio pecado en la ley. La ley expone su pecado, expone su necesidad de un redentor. Cuando usted ve la palabra de Dios, ¿sabe qué sucede? Que esa lo confronta. Espero que usted tenga la humildad para recibirla como lo que es palabra de Dios, porque esa palabra viene y le confronta con su pecado, con el pecado de cada uno de nosotros. Y así es que nosotros podemos darle respuestas a Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados. ¿Cuántos están dispuestos a eso? A vivir un año de rodillas delante de Dios. Esto es lo que nosotros necesitamos. Hermanos amados, por medio de la ley nadie es salvo. Pero dé gloria a Dios porque Él nos ha revelado a Cristo. Nos ha traído a Cristo, y Cristo mismo nos revela toda la palabra de Dios, y nos revela el carácter del Padre, y nos revela el amor del Padre, la misericordia del Padre. Y usted y yo estamos necesitados de la gloria de Dios. ¿Cuántos lo saben? ¿Estamos necesitados de la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren por medio de esta palabra que les trae convicción de pecado, pero también de perdón? ¿Cuántos pueden entender que a través de la palabra de Dios alcanzamos el tratar mejor a nuestra familia? ¿Le parece que es verdad? Cuando el Señor nos dice: venid a mí, los cargados y trabajados, yo os haré descansar. ¿Sabe una cosa? El hombre que vive descansando en Dios no está enojado en la casa. Uy, las esposas están que meten el codazo ahí, ¿no? Mire, la palabra de Dios hace más humilde a su esposo, hermana. ¿Sí o no?
Mire, Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si su esposo tiene la palabra, ese hombre comienza a ser más manso y más humilde de corazón. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí, hermanas? Pero contesten, hermanas, ¿cierto que sí? Pues déjenme decirles que también es para ustedes, porque la humildad no es solamente para el marido. ¿O qué creen? ¿O qué creen? ¿Que ustedes sí pueden estar ahí de regañonas? Pues sabe una cosa, una mujer llena de la palabra de Dios, una mujer llena del Espíritu de Dios, una mujer nacida de nueva, una mujer que entiende el mensaje de Dios, ¿sabe qué es? Una mujer que edifica su casa. Para eso necesitamos su palabra. Amadas hermanas, ustedes y nosotros, los hombres, necesitamos tener la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nuestros hijos también necesitan crecer en la amonestación y disciplina del Señor, ¿sí o no? Entonces se dan cuenta, seríamos tontos, ya lo dije hace un rato y perdone si le repito esto. Seríamos tontos si despreciamos su palabra. Seríamos totalmente tontos. La palabra es suficiente, la palabra es relevante. Déjeme decirle, la palabra de Dios es clara, es buena, es santa y verdadera. Nos transforma, nos hace sabios, nos satisface, nos ilumina, nos causa temor reverente, nos hace justos. Si todas estas cosas son ciertas, entonces ¿por qué no querríamos poner la palabra como centro de nuestra vida este año? ¿Por qué no tener esa palabra como el centro de nuestra vida este año? La palabra hará su obra en nosotros si le permitimos, si confiamos en que la palabra hará su obra en nosotros. Entonces la respuesta será auténtica y el resultado será agradar a Dios. Amén. Cuando lleguemos al final, entonces como el salmista diremos: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sea agradable delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que Dios nos ayude a ver que la palabra es buena, hermanos, y que ya hace obra. Que Dios nos haga un pueblo que confíe en esto y que crea en esto. Que Dios nos haga un pueblo que confíe en su santa palabra. Que nos haga como resultado un pueblo que gima por la palabra en nuestra adoración. Que no diga que quiere entretenerse en cosas aquí, en cuentos de allá, en cosas de un lado o de otro, sino que todos unánimes querramos por medio de la palabra ver la gloria de Dios. ¿Cuántos anhelan eso? ¿Qué querramos y deseemos ser transformados por la palabra? ¿Qué querramos y deseemos ser transformados a la imagen de Cristo? Que querramos y deseemos ser satisfechos de una manera en la que este mundo nunca podrá hacernos satisfechos, solamente basados en la palabra del Señor. Mis amados hermanos, quiero decirles que solo la palabra, su palabra, podrá hacer esto. Que Dios nos haga un pueblo que le adore, porque aunque el mundo se derrumbe allá afuera o el mundo haga fiesta allá afuera, ese mundo pasará. ¿Cierto que sí? Pero la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios permanece para siempre. Es lo que necesitamos usted y yo. Tal vez usted quisiera que el mensaje fuera de otra manera. Para este 9 años, tal vez usted quisiera que yo viniera a decirle que le profetizo que va a ser rico, pero aquí no hacemos de esas cosas. Tal vez usted quisiera que el mensaje fuera lleno de motivación. Pero ¿de qué sirve la motivación del hombre si después de unos días se apaga? Pero la palabra de Dios, esa nos lleva a la eternidad, nos catapulta a una eternidad. Un día delante de Dios estaremos dando respuesta de qué hicimos con la palabra que Él nos dio. ¿Qué le diremos? Señor, la comí y fue para mí miel en mi boca. La comí, Señor, y fue el manjar más grande en mi vida.
Señor, la tomé y para mí fue el tesoro más grande en mi vida. Señor, recibí esa palabra y esa me hizo libre de las tinieblas que antes me apresaban. Señor, recibí esa palabra y pude caminar seguro. Señor, recibí esa palabra y tú sabes que di testimonio de ti. Señor, recibí esa palabra y mi familia recibió la palabra. ¿Cuántos pueden decir y anhelar eso en el Señor? ¿O prefiere que nos vayamos a un tema motivacional? Entonces, hagamos una cosa juntos. Oremos para que esta palabra sea realmente algo vivo en nuestras vidas. Señor, en este día te damos gracias por tu palabra. Queremos comenzar este año, Dios mío santo, cambiando estas cosas, estos pensamientos que solamente nos llevan a lo terrenal. Enséñanos a predicarnos a nosotros mismos esta palabra. Enséñanos a valorarla, Señor, como el gran tesoro que es. Enséñanos a deleitarnos, Dios, en esta palabra. Enséñanos, oh Dios, a entender que es luz para nuestras almas. Señor, que la apreciemos, Señor. Que la guardemos en nuestro corazón, Dios mío. Que realmente sea el deleite de nuestra vida. Señor, por favor, que tomemos en cuenta, Padre, que esta palabra merece que yo acuda a ella puntualmente, Dios. Que podamos estar nosotros dispuestos en nuestro corazón a recibir tu mensaje.